ministerio Secrets Unsealed, y en este momento le dejo el tiempo en sus manos. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Especialmente un saludo muy cordial para los jóvenes. Este es un evento histórico. Siempre que se tiene la primera convención es un evento histórico que marca pauta. Así que yo considero un privilegio inmenso el estar aquí para participar en este primer congreso del CYC. Como se han dado cuenta, el tema que vamos a tratar durante este fin de semana tiene que ver con reflejar la luz de Jesús y la luz de su palabra. Y esta noche vamos a introducir el tema estudiando lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a la luz y las tinieblas. Pero antes de hacerlo, queremos pedir la bendición especial de Dios. Al estudiar su palabra, les invito a inclinar sus rostros conmigo y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué privilegio encontrarnos en este lugar para comenzar esta convención que seguramente crecerá y florecerá hasta que Cristo venga. Padre, queremos pedirte que esta noche te manifiestes por medio del ministerio de tu Espíritu Santo. Abre mentes y corazones para que podamos comprender y también para que podamos obedecer tu palabra. Te damos gracias, Padre, por escuchar esta oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 3. San Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 al 3. Versículos muy bien conocidos que probablemente podemos repetir de memoria. Pero hay un punto clave que quiero recalcar aquí. Y voy a leerlo y luego les voy a decir cuál es el punto central. Dice allí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego viene el pensamiento clave, en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En estos versículos encontramos que Cristo Jesús fue el creador que encontramos en el relato de Génesis, el capítulo 1. Y por esta razón quiero que vayamos en estos momentos de regreso a la primera página de la Biblia. Ya que sabemos que Jesús fue el creador, necesitamos examinar algunos aspectos de la semana de la creación. Así que volvamos a Génesis, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 y también el versículo 2. Dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya hemos visto que ese creador fue ¿quién? Ese creador fue Jesús. Y ahora noten la condición de la tierra cuando Jesús creó este planeta. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de comenzar la semana de la creación, encontramos aquí que la tierra estaba desordenada, vacía, sin luz y podríamos añadir también sin vida. Desordenada, vacía, en tinieblas y sin vida. Pero luego notamos en el versículo 3 que el Señor Jesucristo dijo algo revolucionario.
dice allí en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, que el Señor Jesucristo derrotó las tinieblas creando la luz. Lo primero que hizo en la semana de la creación fue crear la luz. Y luego quiero que noten que el Señor Jesucristo en el siguiente versículo separó la luz de las tinieblas. Noten lo que dice el versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Es decir, que Jesús hizo una separación radical entre la luz y las tinieblas en la semana de la creación. Así que hemos visto que Jesús fue el creador. Lo primero que Jesús creó fue la luz. Y luego nos dice que el Señor Jesucristo separó la luz de las tinieblas. Y entonces notamos en la semana de la creación algo supremamente interesante. Y es que después que Jesús creó la luz y separó la luz de las tinieblas, el Señor Jesucristo ahora creó la vida. No voy a leer los versículos, ustedes los pueden leer, pero en el versículo 11 y 12 dice que Jesús creó las plantas, los árboles, las flores. Luego un poco más adelante en los versículos 20 y 21 dice que creó las aves y creó los peces. Y luego nos dice un poco más adelante que Dios, el Señor Jesucristo, creó los animales terrestres. Y finalmente, en los versículos 26 al 28, nos dice que el Señor Jesucristo creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo esperó para crear los árboles y para crear los animales y para crear al hombre de último? La razón es muy sencilla, y es que sin luz no hay nada en el mundo que pueda vivir. Es decir, que la luz y la vida van conectadas estrechamente en el relato de la creación. Primero fue necesario que Jesús hiciera la luz, y entonces esa luz podía sostener y prolongar la vida de los seres vivientes y de las cosas vivientes que hizo el Señor Jesús. Y luego encontramos en el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis la conclusión de la semana de la creación. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero la semana de la creación no había terminado, porque la Biblia nos dice que después que Dios declaró que todo era bueno, Dios reposó el séptimo día sábado. Encontramos eso en el capítulo 2 de Génesis y los versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, que al terminar la semana de la creación, al crear la luz y a través de la luz la vida, Dios reposó de su obra de creación, y vale decir que Adán y Eva participaron en ese reposo, porque ellos fueron creados el sexto día y el séptimo día fue el día de reposo. Ahora, ¿por qué he repasado todos estos detalles que todos conocemos muy bien? Porque en realidad vamos a encontrar que lo que acabamos de considerar forma la base para lo que sucede cuando entra el pecado y lo que sucederá cuando Dios quitará y eliminará el pecado del universo. Así que quiero repasar
lo que hemos estudiado hasta este momento y entonces vamos a ir a la obra de Jesús en la redención. En primer lugar, vimos que el Señor Jesucristo fue el creador. En segundo lugar, nos dimos cuenta que cuando Jesús procedió a crear el planeta, dice que el planeta estaba desordenado, vacío, sin luz y sin vida. Lo primero que hace Jesús es traer luz al planeta, porque va a necesitarse la luz para la vida. Y luego entonces el Señor Jesucristo separa la luz de las tinieblas. Y entonces, habiendo luz, ahora el Señor Jesucristo crea la vida. Y cuando termina de crear la vida, dice que Dios ve todo lo que ha hecho, es bueno en gran manera, y entonces participa en la obra de reposar el sábado para contemplar y admirar la maravillosa obra que había desempeñado. Ahora, hay un dato muy interesante que encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14. Les invito a ir allá. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14. El Señor Jesucristo no solamente fue el creador, sino que el Señor Jesucristo es también el redentor. Dice allí en San Juan 1 y el versículo 14, y aquel verbo que ya leímos que creó todas las cosas, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que Juan el capítulo 1 nos dice que Jesús no solamente fue el creador, sino que el Señor Jesucristo también es el redentor. Ahora yo me pregunto, ¿en qué condición se encontraba el planeta cuando vino el Señor Jesucristo a esta tierra espiritualmente? Hermanos y hermanas, apreciados jóvenes, la tierra se encontraba espiritualmente en la misma condición en que se encontraba antes de que el Señor Jesucristo comenzara la creación. Espiritualmente, el planeta estaba desordenado. El planeta estaba lleno de seres que estaban vacíos. Imperaban las tinieblas espirituales y en toda la raza humana imperaba la muerte. Y el Señor Jesucristo vino a este mundo para deshacer lo que hizo el pecado. El Señor Jesucristo vino a este planeta para disipar las tinieblas. Note lo que dice en Isaías el capítulo 59 y el versículo 2. Isaías el capítulo 59 y el versículo 2, hablando de la condición del planeta cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra. En realidad es el 60 y el versículo 2. Isaías 60 y el versículo 2. Dice, porque he aquí que ¿qué? Que tinieblas encubrían la tierra y oscuridad las naciones. ¿En qué condición se encontraba el planeta Tierra inmediatamente antes de venir Jesús? Se encontraba de la misma forma como al principio. La tierra estaba espiritualmente desordenada, vacía, sin luz e imperaba la muerte. Pero el Señor Jesucristo vino a traer luz en medio de las tinieblas. Note lo que dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y el versículo 78 y 79. San Lucas, el capítulo 1 y el versículo 78 y el versículo 79. Está hablando de la venida de Jesús. Y dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, ¿qué cosa? La aurora. ¿Qué es la aurora? Es a donde se levanta ¿qué? El sol. Versículo 79. Para dar ¿qué? Luz
a los que habitan en tinieblas y en sombra de ¿qué? En sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a traer ¿qué? Luz a donde imperaban las tinieblas, y vino a traer ¿qué más? Vida a donde imperaba ¿qué cosa? A donde imperaba la muerte. Y el Señor Jesucristo, cuando vino, no solamente disipó las tinieblas y trajo en este mundo espiritualmente orden, y llenó las vidas con significado, y trajo luz, sino que la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vino y separó las tinieblas de la luz. Note lo que dice en el Evangelio según San Juan, en su primera epístola, el capítulo 1 y el versículo 4 y 5. Primera de San Juan, el capítulo 1 y los versículos 4 y 5, para que se den cuenta que Dios espiritualmente, Jesús, separa radicalmente la luz de las tinieblas. Dice allí en el versículo 4 de Primera de Juan lo siguiente. Empecemos en el versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es ¿qué? Dios es luz, y no hay ningunas ¿qué? Tinieblas en él. ¿Qué separa a Dios? Las tinieblas de la ¿qué? De la luz. Y luego dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y todos sabemos que Jesús vino a hacer una separación radical entre la luz y las tinieblas, porque Jesús es el príncipe de luz y Satanás es el príncipe de las tinieblas. Pero ahora quiero que noten que en el Evangelio según San Juan se hace una conexión estrecha entre la luz y la vida. Note lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 4 y 5. San Juan, el capítulo 1 y los versículos 4 y 5. Y fíjense la relación que existe entre la luz y la vida. Dice allí, hablando de Jesús, en él estaba la vida. ¿Y la vida era qué cosa? La vida era la luz de los hombres. La luz en las que, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque Cristo trajo luz, ¿qué trajo también? Trajo vida con la luz, porque toda vida depende de la existencia de la luz. Y luego el Señor Jesucristo, cuando en la cruz del Calvario estaba por morir, declaró esas famosas palabras: consumado es. Se había cumplido el plan de salvación. Era la forma en que Jesús decía: todo lo que he hecho es bueno en gran manera. Porque en Génesis dice que Dios terminó sus obras el sexto día y vio que todo era bueno. Jesús en la cruz dijo: consumado es el sexto día. Y yo pregunto, ¿qué fue lo que hizo Jesús en la creación después que vio que todo lo que había hecho era bueno? Reposó, ¿qué cosa? Reposó el séptimo día. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo Jesús después de decir consumado es en la cruz? ¿Qué hizo Jesús todo el siguiente día? El Señor Jesucristo reposó en el sepulcro todo el siguiente día, como lo había hecho en la creación. Y era su propósito de que sus seguidores hubiesen reposado con Él.
El reposo de ellos fue un reposo inquieto, fue un reposo infeliz, porque su maestro había muerto. Pero si ellos hubieran creído las profecías, ¿cómo hubiera sido ese sábado mientras Jesús reposaba en el sepulcro? Ellos hubieran reposado con gozo y con alegría. Hubieran dicho, Jesús concluyó su obra de redención, trajo luz de las tinieblas, ahora reposemos en lo que Él ha hecho. Así que en el proceso de la redención se repite lo mismo espiritualmente que sucedió en la creación. El mundo estaba desordenado, las vidas estaban vacías, las personas habitaban en medio de tinieblas espirituales, pero el Señor Jesucristo, como vimos, vino a disipar las tinieblas y a traer luz. Y en su vida el Señor Jesucristo separó radicalmente las tinieblas de la luz espiritualmente. Y el Señor Jesucristo trajo junto con la luz, ¿qué cosa? Vida. Y cuando murió en la cruz, el Señor Jesucristo había consumado la salvación. Es decir, había hecho posible que los seres humanos regresaran a la condición original en la cual se encontraban antes del pecado. Y entonces el Señor Jesucristo reposó en el sepulcro el sábado en conmemoración de su obra de redención. Es decir, que el Señor Jesucristo hizo espiritualmente lo que había hecho literalmente en la semana de la creación. Los eventos literales de la semana de la creación llegan a ser una ilustración o una figura o un tipo de lo que sucede, de lo que hace Jesús en la obra de la redención. Pero hagámonos ahora más específicamente la pregunta, ¿por qué vino el Señor Jesucristo? Vamos a leer de nuevo un par de versículos que ya leímos. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 9 y el versículo 2. Isaías, el capítulo 9 y el versículo 2. Este pasaje o este versículo tiene un significado supremamente profundo. Dice allí, el pueblo que andaba en tinieblas, vio ¿qué cosa? Gran luz. Y ahora fíjense que la segunda parte del versículo va a amplificar la primera mitad del versículo. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban ¿en qué? En tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Se dan cuenta que en la Biblia las tinieblas y la muerte se relacionan una con la otra? Los que habitaban en tinieblas vieron luz, los que estaban en sombra de muerte vieron ¿qué? Vieron gran luz. ¿A qué vino entonces Jesús? Jesús vino a traer luz y de esta manera a disipar ¿qué cosa? A deshacerse de la muerte. Noten lo que dice Juan, el capítulo 8 y el versículo 12. La misma idea expresada en el Nuevo Testamento. Juan, el capítulo 8 y el versículo 12, palabras muy famosas de Jesús. Otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿no qué? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué? De la vida. Nuevamente, las tinieblas se presentan en contraste ¿con qué? Con la luz y con ¿qué más? Y con la vida. Noten lo que dice en el libro de Job, el capítulo 18 y el versículo 18. Job, el capítulo 18 y el versículo 18. Nuevamente se relaciona esta idea entre la muerte y las tinieblas, entre la luz y la vida. Dice allí en el versículo 18, hablando de los impíos, dice, de la luz será lanzado ¿a dónde? A las tinieblas. ¿Y echado dónde? Y echado fuera del mundo. ¿Qué va a pasar con el impío? ¿Será lanzado dónde? A las tinieblas. Yo pregunto, ¿pueden ustedes pensar de un lugar más oscuro que un sepulcro?
Una persona que entierran 6 pies debajo de la tierra. Esa persona está en absoluto silencio y en absoluta ¿qué? Y en absoluta oscuridad. Es decir, las tinieblas están vinculadas, aquí dice, será echado fuera del mundo. Es decir, no vivirá más en este planeta. Noten también el capítulo 10 y el versículo 21 y 22 en el mismo libro de Job. Job 10 y el versículo 21 y 22. Dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y sombra de ¿qué? Ahí está otra vez, tinieblas y muerte. A la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. ¿Tierra de qué? De oscuridad, lóbrega, como sombra de qué? De muerte y sin qué? Sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Entonces yo pregunto, ¿a qué vino Jesús a este planeta? Jesús vino a este planeta para hacer 2 cosas estrechamente relacionadas. En primer lugar, para traer luz y disipar las tinieblas, quitar las tinieblas. Y en segundo lugar, vino a traer vida donde todos los seres humanos estaban condenados a muerte. Pero para traer vida era necesario que trajera primero ¿qué? Luz, porque toda vida depende de la luz. Ahora, amplifiquemos un poquito más este aspecto de lo que significa luz y tinieblas. Vamos al libro de Job, el capítulo 30 y el versículo 26. Tenemos un versículo muy interesante aquí. Job, el capítulo 30 y el versículo 26. ¿Qué representa la luz y qué representan las tinieblas? Porque si Jesús vino a levantar la luz y disipar las tinieblas, necesitamos entender qué representan las tinieblas y qué representa la luz. Ahora fíjense qué interesante este versículo. Job 30 y el versículo 26. Dice Job, cuando esperaba yo el bien, ¿qué esperaba Job? El bien. Entonces vino ¿qué? El mal. Ahora, la segunda parte del versículo va a explicar qué significa que cuando él esperaba el bien, vino el mal. Note lo que dice la segunda parte del versículo. Y cuando esperaba ¿qué? Cuando esperaba luz, vino ¿qué cosa? Vino oscuridad. Entonces yo pregunto, ¿qué representa la oscuridad? Y representa el mal. ¿Y qué representa la luz? La luz representa el bien. Entonces, ¿qué vino Jesús a hacer? Jesús es la luz. ¿Qué vino a eliminar? Vino a eliminar el mal. ¿Y con el mal qué? La muerte, según dice la Sagrada Escritura. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo se relaciona este asunto de las tinieblas como mal y de la luz como bien? ¿Cómo podemos nosotros permitir que Jesús more en nosotros de tal manera que se pueda derrotar las tinieblas y pueda resplandecer en nosotros el bien o pueda resplandecer en nosotros la luz? Yo quiero ahora hablar en terminología muy práctica a los jóvenes, especialmente a los jóvenes. Y quiero leer un versículo que va a tomar básicamente el resto de nuestro tiempo, un versículo muy importante. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6 y los versículos 22 y 23. Jesús vino a disipar las tinieblas, a eliminar las tinieblas, que significa eliminar el mal. Pero ¿dónde está la clave para Jesús hacer eso en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria? Noten Mateo, el capítulo 6 y el versículo 22 y 23. Y escuchemos con cuidado lo que dice. La lámpara del cuerpo es ¿qué cosa? Es el ojo. ¿Qué es lo que ilumina el cuerpo? El ojo. ¿Qué entra por el ojo para que podamos ver? Luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es ¿qué?
bueno, estamos hablando del bien y del mal, ¿verdad? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Yo pregunto, ¿dónde se gana o se pierde la victoria entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas? ¿Cómo mora Cristo en nuestro corazón para disipar las tinieblas? El secreto se encuentra ¿dónde? En el ojo. Y no solamente estamos hablando del ojo físico, estamos hablando del ojo espiritual. Sigue diciendo en el versículo 23, pero si tu ojo es ¿qué? Maligno, todo tu cuerpo estará ¿en qué? ¿Dónde radica la victoria o la pérdida de la batalla entre el bien y el mal? En el ojo, dice aquí. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en él hay es tiniebla, es decir, si la luz de tu ojo se convierte en tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hemos dicho que Jesús vino a esta tierra para derrotar las tinieblas, es decir, para derrotar el mal, según estudiamos. Jesús vino a hacer lo mismo que hizo en la creación, solo espiritualmente. Pero ¿cómo se realiza eso en términos prácticos en nuestra propia vida espiritualmente? El secreto se encuentra en la forma en que nosotros usamos ¿qué cosa? Nuestro ojo. ¿Lo dice Jesús? Nuestro ojo puede ser bueno o nuestro ojo puede ser ¿qué? Puede ser maligno. Y claro, la pregunta clave es ¿cómo es que nuestro ojo puede ser bueno y cómo es que nuestro ojo puede ser maligno? La respuesta es muy sencilla. Nosotros determinamos si estamos en luz o en tinieblas por lo que nosotros permitimos que entre por nuestros ojos. De todos los sentidos que Dios ha dado al ser humano, el que más puede edificar o destruir es el ojo. El oído también, el tacto también, el gusto también, pero de todos los sentidos, el que más determina nuestra condición espiritual, si Cristo va a ganar la victoria sobre el mal, si va a disipar las tinieblas para restaurar lo que se perdió, el sentido principal es el sentido del ojo. Ahora, ¿qué significa si el ojo fuera maligno? Sencillamente significa que lo que nosotros contemplamos es lo que hace lo que nosotros somos. Es una ley simple de la vida, no es complicado, no estamos hablando de cosas enredadas aquí. Lo que nosotros dejamos entrar por nuestro ojo determina si nuestro ojo es maligno o si nuestro ojo es bueno. Determina si estaremos en tinieblas o estaremos en la luz. Por eso la Biblia nos dice que nosotros debemos usar nuestro ojo o nuestros ojos para contemplar ¿a quién? Para contemplar a Jesús. ¿Y qué es Jesús? Según estudiamos, Jesús es ¿qué? La luz. Y cuando entra la luz, ¿qué más viene? La vida. Porque la luz y la vida se vinculan una con la otra. Ahora, ustedes conocen indudablemente muy bien 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18, donde el apóstol Pablo está hablando sobre el pecado y cómo vencer el pecado. Y fíjense lo que declara allí. Por tanto nosotros, todos, mirando, ¿con qué miramos? Con los ojos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor, es decir, Jesús es la luz, Jesús está entrando a través del ojo, contemplándolo. Dice, ¿somos qué? Y una mejor traducción sería, estamos siendo transformados. ¿Cómo? De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué pasa a medida que nosotros contemplamos a Jesús? Permitimos que la luz de Jesús entre por nuestro ojo se torna bueno.
Y en vez de estar llenos de tinieblas, ¿estamos llenos de qué? Estamos llenos de luz. Permítame leerles una cita muy interesante del Espíritu Profecía. Esta la traduje, es del libro Sons and Daughters of God, Hijos e Hijas de Dios. En inglés, la página 337. Fíjense lo que dijo ella. Al contemplar a Jesús, ¿al qué? ¿Con qué contemplamos? Con los ojos. Al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al contemplar la hermosura de su carácter, somos cambiados. ¿Ustedes no creen que contemplar algo transforma y cambia? Mire, yo tuve un alumno en Colombia, 3 años fue mi alumno, el mejor que tuve. Se sentaba siempre en la primera fila, con su libro allí, escribiendo las notas, con su Biblia abierta. Y no me quitaba los ojos de encima, sino para escribir en su libreta. 3 años en esa institución. Hace algunos años estaba yo visitando cierto sitio en los Estados Unidos predicando y viene alguien y me dice, oiga pastor, ¿usted conoce a tal y tal? Y yo, sí, cómo no, sí lo conozco. Me dice, usted predica igualito a él. Y entonces yo miré a la hermana y dije, bueno hermana, sí, yo me imagino que él debe predicar parecido, porque lo tuve como alumno 3 años. Y claro, la hermana se avergonzó, ay pastor, perdone, yo no sabía. Y dije, no se preocupe hermana, que alguien que pasa 3 años en un aula con el profesor, algo se le pega. En realidad, este joven hasta el día de hoy, lo invitamos a un retiro de nuestra iglesia hace 2 o 3 años y los miembros de mi iglesia vinieron, yo no pude ir, vinieron diciendo, oye, él predica igualito que usted. Interesante, porque lo que nosotros contemplamos nos hace lo que somos. Es una ley de la vida. Dice, al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al contemplar la hermosura de su carácter, somos cambiados. Cambiados, dice ella, de gloria en gloria. Y luego pregunta, ¿y qué es gloria? Su respuesta, carácter. Somos cambiados de carácter en carácter. Vemos pues que hay una obra de purificación que se realiza al contemplar a Jesús. Ahora yo pregunto, ¿qué sucede cuando nosotros escuchamos música mundana? Y cuando vemos películas de Hollywood que enfatizan sexo ilícito, espiritismo, violencia desmedida. ¿Qué pasa cuando nosotros jugamos juegos de video que también el énfasis es destrucción, violencia? ¿Qué pasa cuando nosotros nos fijamos en, por ejemplo, los artistas de Hollywood que cuando en los Oscars tienen su ropa fina y toda su vida artificial y nos entretenemos como se entretiene el mundo? ¿Cómo llega a ser nuestro ojo? Nuestro ojo llega a ser malo, porque la luz no está entrando. Y por lo tanto nuestra vida en ese tiempo está ¿en qué? Está en tinieblas. Pero contemplando a Jesús, se realiza en nosotros lo mismo que sucedió en la creación. La luz entra, disipa las tinieblas y entonces no solamente tenemos luz, sino que tenemos ¿qué cosa? Tenemos vida. Y alguien dirá, pastor, pero ¿cómo nosotros podemos contemplar a Jesús hoy? Porque el Señor Jesucristo está en el cielo hoy. Está aquí a través del Espíritu Santo, pero nosotros no podemos ver al Espíritu Santo. Jóvenes, la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Nosotros contemplamos a Jesús hoy a través de su palabra. Jesús está en 2 lugares hoy. Y usted dice, pastor, ¿está en 2 lugares? Sí. Jesús está personalmente en el cielo y en la tierra está en un libro. Y nosotros al leer y estudiar este libro, para encontrar a Jesús en el libro, la luz entra por los ojos, penetra el corazón, disipa las tinieblas y nos trae vida. Por eso el diablo ha inventado tantas cosas para los jóvenes ver hoy en día que lo que hacen es llenarnos de tinieblas en vez de llenarnos de luz, porque el diablo sabe que los que están llenos de tinieblas, últimamente las tinieblas llevan a la muerte. Él no quiere que la luz de Cristo brille en nosotros.
Ustedes conocen ese texto muy bien, vayan conmigo al Salmo 119 para que se den cuenta que la forma en que nosotros contemplamos hoy a Jesús es metiéndonos en la Sagrada Escritura, metiéndonos en la Biblia, orando para que Jesús nos revele su gloria. Note lo que dice el Salmo 119, un texto muy bien conocido, y el versículo 105. Lámpara es a mis pies, ¿tu qué? Tu palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra. Y la Biblia es la palabra. ¿Y qué más? Y lumbrera a mi camino. Noten también lo que dice un poquito más adelante en este salmo, en el versículo 130 del Salmo 119. Dice, la exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios cuando penetra, cuando entra? Lo que hace es que alumbrar. ¿Y quién es la luz? Jesús. ¿Y qué disipa Jesús? Las tinieblas. Y cuando disipa las tinieblas, ¿qué elimina? La muerte, exactamente. Note lo que dice en Proverbios, el capítulo 6 y el versículo 23. Proverbios, el capítulo 6 y el versículo 23. Este versículo deberían subrayarlo porque es poderoso. Dice allí, porque el mandamiento es ¿qué cosa? Lámpara. Y la enseñanza es ¿qué? Luz. Y camino de que, ahora fíjense nuevamente qué va relacionado con la luz. Dice, y camino de qué? La vida, las reprensiones que te instruyen. En otras palabras, jóvenes, el diablo lo que quiere de parte de la juventud hoy en día es distraerlos con toda clase de cosas en el mundo y llenarlos de tinieblas, porque él sabe que cuando los llena de tinieblas, eso va a llevar a su muerte eterna. Por el otro lado, Jesús quiere, a través de su palabra, que nosotros permitamos que entre la luz. Y entrando la luz a nuestro ser, la Biblia nos dice que disipa las tinieblas y últimamente va a traer ¿qué cosa? Va a traer vida. Ahora, yo quiero dejar con ustedes en esta noche 3 lecciones vitales que quiero que recordemos de lo que hemos estudiado. En primer lugar, y voy a mencionar solamente los versículos, el Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos aprender a andar en la luz. Debemos caminar en la luz. Permítame mencionarles un par de versículos. El Evangelio según San Juan en su primera epístola, capítulo 1 y el versículo 6 y 7 habla de andar en la luz, caminar en la luz. ¿Cómo caminamos en la luz? Estudiando su palabra. También Juan 12 y el versículo 35 y 36. En segundo lugar, Dios no quiere solamente que andemos en la luz, sino que Dios quiere que nosotros hagamos una separación radical entre la luz y las tinieblas, como hizo Jesús cuando creó el mundo y como hizo Jesús cuando vino a esta tierra. Note lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 6, 2 de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 14, un texto muy bien conocido. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego, ¿qué dice? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, qué cosa? La luz con las tinieblas. Yo pregunto, ¿en qué se parece la luz a las tinieblas? En nada. Son radicalmente distintas. Y Dios quiere darnos discernimiento para separar radicalmente entre la luz y las tinieblas. No podemos decir que hay medio luz o medio tinieblas. O es tinieblas o es luz. Noten Efesios, el capítulo 5 y el versículo 11. Efesios, el capítulo 5 y el versículo 11. Nuevamente que debemos separar la luz de las tinieblas. Dice allí, en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de ¿qué?
de las tinieblas, sino más bien, ¿qué cosa? Reprendedlas. Es decir, está diciendo, separemos radicalmente las tinieblas de la luz. Y el último punto, además de que debemos aprender a andar en la luz, debemos pedir discernimiento para separar la luz de las tinieblas. En tercer lugar, nosotros debemos aprender a reflejar la luz. ¿Qué dije yo? ¿A qué? ¿Sabe que nosotros no podemos reflejar luz al menos que la hayamos recibido primero? Ustedes conocen ese texto donde dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero Jesús también dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo entendemos eso? ¿Quién es la luz? ¿Es Jesús o somos nosotros? Pues Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? Jesús es el sol y nosotros somos lunas. Jesús tiene luz original propia y él brilla. Y nosotros somos como la luna. Yo pregunto, ¿la luna alumbra? Sí. Usted sale en una noche clara, la luna está llena y la luna ¿qué da? Da luz. Exactamente. ¿Qué clase de luz? Es luz reflejada. ¿Verdad que sí? Recibe la luz del sol y luego proyecta la luz del sol ¿a dónde? A la tierra. Así es con nosotros. Nosotros recibimos la luz y luego ¿qué debemos hacer? Debemos reflejar esa luz a otras personas. Y termino leyéndoles una cita del Espíritu de Profecía, una cita muy solemne, porque la mayoría de los adventistas no están reflejando su luz. La mayoría de los miembros de la iglesia están sentaditos cómodos el sábado por la mañana. Y nunca han alcanzado ni una sola alma para Jesús. Fíjense lo que dice la sierva de Dios en el libro Servicio Cristiano, página 27, solemnes palabras. Todo el que está relacionado con Dios impartirá luz a los demás. Todos los que están, ¿qué? ¿Relacionados con quién? Con Dios, impartirá luz a los demás. Y luego vienen estas palabras. Si hay alguien que no tiene luz para dar, es porque no tiene relación con la fuente de la luz. En otras palabras, está en tinieblas. ¿Y qué trae las tinieblas? Según la Sagrada Escritura, las tinieblas trae muerte. Así que, queridos jóvenes y hermanos, al haber estudiado lo que hemos estudiado en esta noche, yo lanzo el desafío de que nosotros escojamos andar en la luz.